bien por el Espíritu. Gálatas, ¿verdad? Estos dos versículos que hemos leído son expresiones de amonestación por medio de las cuales el apóstol Pablo llama la atención a los creyentes para promover la paz y la unidad de la iglesia y de una amenaza general de división y apostasía. Cuando cultivamos los 9 dones de que habla Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23, eso evita que haya divisiones en las iglesias. Lo repito de vuelta, o si lo escucharon. Oigan, como que están muy tristes ahora, hombre. No se me agüiten, hombre. Amén. Cuando se cultivan los 9 dones que habla Gálatas, verso 22 y verso 23 del capítulo 5, eso evita que haya divisiones en las iglesias y evita la apostasía. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y Pablo la contrasta con los deseos de la carne, a los cuales exhorta Pablo a no satisfacer. Los apetitos de la carne tienen que ver con desórdenes en la vida espiritual y moral que degeneran en vicios que corrompen a los creyentes al grado de poner en riesgo su salvación, ¿verdad? Y de entrada a la herencia del reino de Dios. El fruto del Espíritu es una exposición de los elementos, podríamos decir de esta manera, que el Espíritu Santo de Dios toma de la persona de Cristo, ¿verdad? Y que hace que se reflejen en cada cristiano. O Él quiere que se reflejen en cada cristiano. Dijimos que son 9 frutos, sí, los han leído. Sí, nomás uno. Gloria a Dios. No, yo sé que sí lo sé. Son 9 frutos. ¿Por qué 9 frutos? ¿Por qué no mencionó Pablo 10 frutos, 11 frutos, 12 frutos? ¿Por qué 9? ¿Qué tienen que ver cada uno de los frutos? Tienen que ver mucho. Mire, los primeros 3 frutos son para la perfección del creyente, para la perfección interior. Es decir, el fruto del amor. ¿Dónde se lleva el amor? El corazón. Díganlo fuerte. En los zapatos, fuera, ¿verdad? No lo colgamos con una corbata, ahí se lleva el amor. No, por eso le digo que los primeros 3 frutos son para la perfección interior del creyente, ¿ok? Tenemos que entender estas cosas porque son muy importantes. Y esos 3 frutos para la perfección interior del creyente es el amor. Es el gozo, hermanos, amén. Por eso digo que cuando nuestro corazón está gozoso, hermanos, se va a reflejar en nuestro rostro, ¿verdad que sí? Y la paz, hermanos. Estos 3 frutos son para la perfección del creyente, para la perfección interior del creyente. Amén. Los otros 3 son para la comunión entre los creyentes. Los 3 frutos, los siguientes 3 frutos son para tener una buena comunión entre nosotros como creyentes. ¿Cuáles son los otros 3 frutos? La paciencia. ¿Cuántos me tienen paciencia a mí? Yo le tengo paciencia a usted. Entonces usted tiene que tenerme paciencia. Perseverancia del creyente. Si hay algo que necesitamos en la vida cristiana es perseverancia. Bueno, los otros 3 frutos son para eso, para ser perseverantes hasta que Cristo retorne. Amén. Que viene siendo el fruto de la fe, el fruto de la mansedumbre y el fruto de la templanza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Me está siguiendo? Sí. La expresión que usa Pablo en el libro de la Gálatas, vivimos por el Espíritu, es la declaración de la regeneración que el Espíritu del Santo de Dios otorga al creyente cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. La consecuencia es que para mantener tal estado de vida hay que mantenerse en continua dependencia del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Una persona no puede decir, un creyente no puede decir, pues yo ando en el Espíritu, ¿verdad? O no puede decir, si yo vivo por el Espíritu y no anda en el Espíritu. Ahora, de acuerdo a Pablo, según Pablo, logramos andar en el Espíritu cuando crucificamos la carne con sus pasiones.
De acuerdo a lo que Pablo está enseñando, logramos andar el Espíritu cuando crucificamos la carne con las pasiones, ¿ok? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así de que cuando una pasión lo ataque o lo tiente, ¿verdad? Crucifíquela, esa pasión. Amén. Y cuando Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, en otras palabras, tenemos que matar los deseos. Es decir, la matamos la carne y la hacemos perder fuerza, hermanos. Amén. Sí, porque a veces esta carne, hermanos, oiga, ¿cuánto lucha por la carne? Amén. Hay muchas cosas que la carne no quiere hacer, hermanos, cosas tratando de las cosas espirituales, amén. Por ejemplo, si llegamos muy cansados del trabajo y Dios nos pide que oremos, ¿verdad que a veces no vamos a querer? ¿Y qué es lo que se opone? La carne, amén. Por eso, cuando Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y repito, es decir, la matamos, la hacemos perder fuerza, de tal modo que los vicios vayan aminorando hasta desaparecer y en su lugar se produzcan las virtudes espirituales, o sea, los 9 frutos, amén. Un ejemplo más de las expresiones paulinas, ¿verdad?, que nos da ahí en el libro de Gálatas, es el de la siembra y la cosecha, amén. El creyente tiene que decidir, ¿ok?, el tipo de semilla que quiere cultivar en su vida. Si siembra para la carne, ¿verdad? Como dice ahí Gálatas, ¿sí?, capítulo 6, versos 7 y 8, dice, no os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está hablando en el sentido espiritual, ¿ok? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Verso 8 dice la última parte, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. De la primera cosecha, ¿qué es lo que cosecharemos? Si sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción. Es decir, iremos perdiendo el camino y nos extraviaremos, nos alejaremos de la dirección del Espíritu Santo y la conciencia se volverá insensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Sabía que hay buena señal cuando el Espíritu Santo todavía le habla a una persona, a un creyente, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, y la persona es sensible? Eso quiere decir que todavía está andando en el Espíritu. Pero hay peligro cuando el Espíritu Santo le habla a un creyente y ya no siente nada. Le pongo un ejemplo, ¿sí? Si se lo pongo. Por ejemplo, si un cristiano decide quedarse en su casa en los días de culto y no viene, decide por sí mismo, no hay ningún obstáculo que le prohíba venir, pero él decide, no, ahora no voy al culto, y el Espíritu Santo viene. ¿A cuánto le redarguye el Espíritu Santo? Una vez me quedé yo porque andaba muy cansado, hermano. De verdad, por eso me quedé. Jamás lo volví a hacer a partir de ese día. Y vino el Espíritu Santo y dijo, tú sí podías haber ido. Y sentí, ay Padre mío, era el Espíritu Santo que me estaba. Ahora tenemos que entender cuando podemos venir y decidimos nosotros quedamos en casa. Es buena señal cuando el Espíritu Santo todavía nos redarguye. Amén. Y por eso estamos hablando de esto, que el que siembra para la carne, ¿verdad?, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu recogerá vida eterna, o el resultado de la siembra será vida eterna. Por otro lado, si cultivamos el fruto del Espíritu Santo, el resultado será la vida eterna, como acabamos de leer allí. Es decir, las promesas divinas de bendición se cumplirán a cabalidad en nuestras vidas. Así que sin cansancio y sin desmayar hay que sembrar para el Espíritu para cosechar a su tiempo el buen fruto, hermanos. Por eso Pablo dice allí en Gálatas capítulo 6, verso 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene su Biblia abierta ahí? Porque vamos a estar leyendo. Entonces, demos inicio con el primer fruto, ¿verdad? Yo expliqué esto para que entendamos bien la importancia de andar en el Espíritu.
Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Amén. Gloria a Dios. Hermana Eloelia, póngase en pie y dele lectura a esos dos versículos. Amén. Vamos a hablar solamente del primer fruto, pero dele lectura al versículo 22 y versículo 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya, contra tales cosas no hay ley. Pero el apóstol Pablo empieza con el primer fruto, que es el amor. ¿Por qué Pablo empieza con ese primer fruto? Pablo bien podía haber empezado con la mansedumbre, la paciencia o la templanza. Pero Pablo empieza con el fruto, el primer fruto, que es el amor. Es el amor. Las características que Dios quiere ver en nuestras vidas, en su vida y en mi vida, son los 9 frutos del Espíritu Santo. Dios desea ver cada uno de sus frutos en nuestras vidas. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Ok? Ahí nos vamos a detener el resto de este culto, en el amor. O vamos a avanzar en esa palabra. La palabra griega de la cual aquí se traduce amor se refiere al amor agape. Se refiere al amor agape. No se refiere al amor humano, al amor de amigos, que viene siendo el amor fileo. ¿Verdad que nosotros a veces somos convenencieros en cuestión del amor? ¿Verdad? Si me ama el hermano, yo lo amo. Si no me ama, pues guardo mi distancia. Por eso aquí Pablo, ¿verdad? Reitero, la palabra que se usa aquí para amor no se refiere al amor fileo, al amor de amigo, se refiere al amor agape de Dios. Amén, aleluya. Amén. Amén. Se refiere al amor divino de Dios, del cual se hace mención en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pablo empieza con el fruto del amor, ya que todos los demás frutos son el resultado de este primer fruto. Es decir, no van a poder suceder los otros frutos a menos que primero cultivemos el fruto del amor en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y si no estamos de acuerdo, como quiera, así es, ¿ok? El fruto del amor. El amor divino de Dios es un don de Dios, podríamos decir, para nosotros, hermanos. Romanos 5:5. Romanos 5:5, por favor. Repito, el amor divino es un don de Dios para nosotros, de acuerdo a este pasaje que va a leer mi esposa. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué pasa con el amor divino, hermanos? De acuerdo a la escritura que leyó mi esposa, el amor de Dios ha sido derramado, hermanos. Amén. ¿Cuántos entendemos la palabra derramado? Amén. Que le echa a agua un vaso y se está derramando, hermano. No dice aquí, ¿verdad? Romano, no escribió Pablo, dice, y el amor de Dios ha sido medido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No, aquí dice ha sido derramado. Entonces, aquí tenemos el amor de Dios derramado. Todos los que somos salvos, tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo lo ha derramado en nuestros corazones. El problema es que a veces no lo cultivamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y por eso a veces el creyente no puede reflejar este amor. Ahí está, porque Dios lo ha derramado, pero no lo cultiva diariamente, y por eso a veces hace falta este primer fruto, que es el amor. Y debemos cultivarlo y orar para que crezca en nosotros. Mire,
Un consejo que yo siempre le doy a las parejas. Una vez nos tocó darle a mi esposa y un consejo a una pareja que se querían divorciar. Y el problema era difícil. Y ellos dijeron, queremos hablar con ustedes. Le dije, necesito que hablar con los dos, no solamente con uno. Fueron a la casa de nosotros, había sucedido algo terrible y habían perdido el amor el uno hacia el otro. Yo le dije, miren, si ustedes de verdad se perdonan con todo su corazón, Dios les puede dar amor una vez más por su cónyuge. Uno sí estuvo dispuesto, el otro no. El varón sí estuvo dispuesto. Dijo, yo estoy dispuesto, hermano, a hacer lo que usted me pide y lo que Dios me pide. Y yo perdono a mi esposa. Pero ella dijo, yo no lo perdono. Le dije, mire, cuando hay problemas, le dije, y el amor se acaba, si ustedes le piden a Dios, le oran a Dios, ¿verdad? Se perdonan y le oran a Dios, Dios les puede dar amor el uno para el otro y un mejor amor hasta cuando eran novios. Amén. Por eso decimos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Ahí está, pero muchas veces necesitamos cultivarlo en nuestra vida diaria. Amén. Filipenses, Pablo escribió a los Filipenses capítulo 1, verso 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, fíjese, que abunde más. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cultivarlo. Amén. De manera que vamos a empezar, ¿verdad? En primer lugar, quiero tocar 3 puntos acerca de este tema del amor, o sea, del fruto del amor. En primer lugar, amor por Dios. En primer lugar, amor por Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Qué bueno que aman a Dios. El amor por el Señor debe ser algo natural. Nosotros como hijos de Dios que somos de Él, debe ser algo natural. Ahora usted puede, yo puedo orar y decirle, Señor, yo quiero amarte todavía más. ¿Cuántos le han dicho en su oración, en alguna ocasión de su vida, le ha dicho, Señor, yo quiero amarte más de lo que te amo? Creo yo que casi todos lo hemos dicho, ¿verdad? Yo le digo muy seguido, Señor, ayúdame, porque quiero amarte más todavía. Por eso, en primer lugar, amor por Dios. De hecho, es el más grande mandamiento, hermanos. El amor por Dios es el gran mandamiento que registra la Biblia, el más grande de todos los mandamientos. Y no es que los otros mandamientos no tengan valor, claro que sí, pero por eso estamos haciendo énfasis acerca de la importancia de cultivar este hermoso fruto del amor. Y como le digo, es el mandamiento más grande, de amar a Dios. Mateo 22, verso 34 al 38. Amén. Hermana Karen, denle lectura a esa cita. Mateo capítulo 22, verso 34, 35, 36, 37 y 38. Amén. Gloria a Dios. Mateo 22. Listos con su escritura, porque no va a saber a qué hora le toque a usted leerla, ¿ok? Amén. Dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y Jesús dice, ¿ok? Este es, ¿qué? El primero y grande mandamiento. Entonces, cuando cultivamos el fruto del amor en nuestras vidas, que es el amor agape, primero tenemos que cultivarlo hacia Dios. Seguidamente usted y yo tenemos que decirle en nuestros tiempos privados, nuestros tiempos a solas con Dios, decirle, Señor, yo quiero amarte más. Mire, porque cuando amamos a Dios de verdad con todo nuestro corazón, no hay problema que nos separe de Dios.
Pero cuando no se ama a Dios, se corre el riesgo que cualquier problemita lo aparta de Dios. Se aparta de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no se ama a Dios con todo el corazón. Entonces, hay que cultivar este amor por Dios cada día más. Amarlo de verdad, darlo todo por el amor de Dios. Amén. Por amar a Dios, mejor dicho. Ahora, ¿cuáles son algunas evidencias de las personas que no aman a Dios? Se las decimos. ¿Cuáles podrían ser unas evidencias o alguna evidencia? ¿Alguien me podía dar alguna contestación? ¿Cuál sería una evidencia de una persona que no ama a Dios? Tiene odio. ¿Mande? Tiene odio. Odio. ¿Está bien? Sí, porque una persona que odia, ¿cómo va a decir que ama a Dios? ¿Verdad que no? Imagínense que yo llego con la hermana Loelia y le platico, ¿sabe que como odio a la chaparra? ¿Verdad? El otro hermano me dice, hermano, pero usted es el pastor, ¿cómo la odia? Está bien, pues alguien más. Ánimo, iglesia. Que no perdona también. Imagínense que el hermano me ofende y luego le digo, hermano, ¿sabe que yo amo tanto a Dios? Pero el hermano Gallego me hizo algo y no lo perdono. No, pues el hermano, no. El hermano va a decir, hermano, pero ¿qué está pasando? No, hermano. Hay muchas, ¿cómo le digo? Esas son evidencias de una persona que no, ¿verdad?, practica este amor, o sea, que no ama a Dios. Ya dijo mi esposa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste? Ya se te olvidó, así como dijiste todo aquí. Odio, ¿verdad? Claro, ¿quién más dijo? La hermana, ¿quién más? No perdona, hermano Gallegos, ¿qué más dijo? Una persona soberbia. Soberbia también, amén. Bueno, vamos a ver algunas evidencias de la persona que no ama a Dios. Estamos hablando acerca del primer fruto, ¿ok? Usan su nombre en vano. Ahorita anda, hay tantas personas que hasta se atreven a decir, hermano, Dios me dijo. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Déjenme le cuento una historia verídica que pasó en una iglesia. Había una hermana que se vestía bien trajeadita, así como yo, ¿ok? Y se sentaba en la banca del frente siempre, hermana, y siempre andaba con su saquito y su falda así, su jueguito de traje, y a veces se ponía un moñito aquí, así como las de ustedes se visten bien bonito, ¿verdad? Y siempre se vestía, porque yo creo, hermano, que cuando venimos a la casa de Dios debemos de ponernos la mejor ropita. Lo hacíamos antes para ir allá a darle vuelo a la leche, ¿verdad? Ahora para Dios también. Aunque tengamos dos pares, quitemos uno, lo lavamos, lo pongamos el otro, no el otro, y le damos vuelta. Pero esta hermana se veía bien, se veía como que tenía mucha feria. Y donde llega un lángaro, un predicador lángaro, hermanos, y le echó ojo, luego, dijo, ay, esta hermana tiene billete. Y todo el mundo ahí la conocía. ¿Y sabe dónde compraba la ropita la hermana? ¿Dónde cree que la compraba? En la segunda. ¿Ok? La ropita que trae era en la segunda, pero Dios la bendecía. Dios la bendecía. Pero el predicador, ¿verdad?, pensó que tenía dinero, ¿verdad?, porque la miró más bien vestida que todas las demás hermanas. Entonces le echó el ojo a la hermana. Y luego, ya al último del culto, ¿no sabe qué dijo? Dijo, hermana que está ahí en la esquina, en la primera banca, hasta la apuntó. Dijo, el Señor me dice que me dé el carro que usted tiene del año. Está usando el nombre de Dios en vano. Eso es usar, es una evidencia de que no se ama a Dios. Cuando una persona usa el nombre de Dios en vano, esa es una evidencia que no ama a Dios. Y así le dijo, hermana, el Señor me dice en este momento, oye, no se esperó hasta mañana, dijo, en este momento, el Señor me dice que me dé el carro del año que tiene. Y la hermana lo avergonzó. Dijo, hermano, se lo daría, pero traigo una carcacha, dijo. Y todos los hermanos la conocían. De hecho, los hermanos de vez en cuando le daban una ofrendita. Amén. Entonces este hombre estaba usando el nombre de Dios en vano. Y eso es una señal cuando no se ama a Dios.
Otra señal, hermanos, de que no se ama a Dios es cuando no se aprecian sus bendiciones. Hay gente, hermano, que se la pasa quejes y quejes. Ay, que no tengo a esto, y que no tengo aquello, que no tengo aquello otro, en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Yo en lo que he aprendido, yo no me enfoco tanto en las cosas que no tengo. ¿Cuántos quieren tener cosas? Todos queremos tener cosas, pero a veces no, nuestro bolsillo no nos alcanza, nuestro sueldo no nos alcanza. Entonces tenemos que contentarnos con las cosas que tenemos y darle gracias a Dios por las cosas que ya Dios nos ha dado. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cierto o no cierto? Dijo: he aprendido, ha habido tiempos que he tenido en abundancia, ha habido tiempos que tengo en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esta es otra evidencia de una persona que no ama a Cristo, no aprecia las bendiciones que Dios le ha dado. Otra evidencia de una persona que no ama a Cristo o un creyente, vive para las obras de la carne. Otra evidencia de una persona que no ama a Dios es que no le obedece. ¿Cómo una persona va a decir que ama a Dios y no le obedece? Es contradictorio, ¿verdad que sí? Es contradictorio. Son evidencias, hermano. Otra evidencia es que no son agradecidos, lo cual ya mencioné. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Quizá, ¿verdad?, yo no tengo lo mismo que tienen algunos de ustedes. Por ejemplo, yo tuve un carro que tenía baño sauna y usted no lo tenía. ¿Verdad? Sauna porque no tenía aire acondicionado. El otro dijo: aquí, un angelito, ya se me perdió, ahí está. El otro llegó a sudar, me dijo: pues ¿qué trae? Dijo: no, pues es que vengo usando. Pero ¿cómo? Si viene en su troca. Dijo: no, es que no tiene aire acondicionado. Le dije: tiene baño sauna. Dijo: ¿cómo es sauna? Dijo: pues porque no tiene aire. Y así te cayó un carro, hermano, que no te... Pero, hermano, yo le daba gracias a Dios por ese carro, porque me llevaba y me traía por donde yo quería. Me bañaba del sudor, pero me llevaba. Entonces yo le daba gracias a Dios. ¿Se imagina que dijera: ¿cómo no le me da, Señor, un carrito como el blanquito que tienen los hermanos Murciaga, Señor? No, yo me conformé y decía: gracias, Señor, porque hay otros que no tienen ni bicicleta, Señor. Y luego decía: y hay otros que no tienen ni pies para caminar, Señor. Tengo 2 pies. No tengo bicicleta, tengo un carro. Entonces hay que dar la gracia. Esa es otra evidencia, ¿verdad? Cuando somos malagradecidos, es una evidencia que no amamos a Dios. Porque la persona que ama a Dios le da gracias por todo. Hermana, se dice o se cuenta una historia de una hermana en una iglesia que no tenía, ¿verdad?, mucho para comer, y comía, el Señor le suplía su necesidad básica de la vida, ¿verdad? Pero ella le daba gracias a Dios por sus dientes, porque podía comer, fíjese. No sé si eran postizos o no, pero decía: Señor, gracias por mis dientes, porque puedo comer todavía. O sea, hay infinidad de cosas por qué ser agradecidos. Amén. Entonces miramos las evidencias de una persona que no ama a Dios. ¿Ok? Ahora, todo cambia cuando sucede la conversión, ¿sabía? Cuando una persona es salva, todo cambia. Cuando el Señor Jesucristo cambia a las personas, hay una nueva conciencia acerca del amor de Dios. Y esa nueva conciencia lo habla el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si Dios nos amó primero, tenemos que corresponder ese amor divino. Amén. Nunca estamos más cerca de Dios que cuando lo amamos a Él. Cuando amamos al Señor, llevamos en nosotros el resplandor de Él, hermanos, a nuestras vidas. Y vivimos la vida genuina que Dios nos da. Por otro lado, el amor del creyente por Dios puede menguar, ¿sabía? ¿Sabía que el amor por Dios en algunos casos puede menguar? Puede disminuir el amor por Dios. Ahora, la razón principal por qué a veces mengua el amor en algunos creyentes es porque se deja de tener esa íntima comunión con Él a través de la oración.
Amén. En la Biblia encontramos a una congregación que dejó de amar a Dios. Dejó de amar al Señor. Y me refiero a la congregación de la iglesia de Éfeso, que aparece ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 4. Hermana Irma, por favor. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, 2, 3 y 4. Del 1 al 4. Oh, glorioso Dios. Porque eso estamos hablando de este primer fruto del amor, que es tan importante, el amor a Dios en primer lugar. Dele lectura, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese nomás, fíjese, toda esta iglesia, esta congregación hacía muchas cosas buenas, ¿verdad que sí? Los miembros hacían muchas cosas buenas y podemos hacer muchas cosas buenas, pero podemos menguar en el amor a Dios. Cuando se mengua en el amor de Dios, que no hay ese amor ardiente dentro de nuestro corazón, podemos seguir haciendo las cosas de Dios, ¿verdad? Pero solamente de una forma mecánica, de una forma por obligación, de una forma porque lo tengo que hacer. Tengo que ir al culto porque tengo que limpiar el templo porque tengo que. Ya no se hacen las cosas por amor. Pero cuando se ama a Dios, uno disfruta, se deleita en hacer las cosas del Señor. Cuando ese amor está ardiente en nuestro corazón, aunque sean las cosas más mínimas para el Señor, uno la disfruta, hermano, porque ama a Dios. Esta iglesia de Éfeso tenía muchas buenas cualidades, pero ya lo hacían de una forma mecánica solamente, ya no por amor a Dios. Déjeme le pongo un ejemplo. Imagínense que una esposa le dijera a su esposo: es un ejemplo, ¿ok? No va a suceder. Imagine que ¿a quién pondré de ejemplo? ¿Quién no se me enojará? A ustedes, hermano. No deben enojarse. Imagínense que el hermano Burciaga llega del trabajo bien cansado, bien fatigado, después de trabajar 12 horas. Llega y le dice el hermano Burciaga: ¿sabes que te tengo una buena noticia? O mejor le dice, vamos a acomodarla más bonito: te tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Pues el hermano le dice: dame la mala para recuperar con la buena. Y la hermana le dice: la buena es que te hice una cena tremenda, el platillo que a ti te gusta. ¿Cuál le gusta, hermano? ¿Usted? De todo. Bueno, entonces el hermano pues se va a poner bien contento. Y luego la otra le dice: es un ejemplo, ¿ok? Y la hermana dice: ¿sabe qué? La otra mala es que quiero decirte que ya no te amo. Se le quitó el hambre. Amo a otro hombre. Es un ejemplo. Yo quiero llevarlo a meditar. ¿Usted cree que el hermano comería? No. Estoy dando un ejemplo, hermanos, para que entendamos que a veces hacemos las cosas por Dios por obligación. Hermana, ¿verdad que usted no hace las cosas para el hermano por obligación? Ni aviente el sartén allí en la estufa y dice: ahora que venga José María le tengo que hacer de comer. No, la hermana pone el sartén y hasta lo limpia, lo chanea y todo, y le sazona, ¿verdad? Porque ama al hermano. Así es con Dios, hermano. Cuando ya disminuye el amor por Dios, se pueden llegar a hacer las cosas de Dios, sí se pueden seguir haciendo, pero de una forma mecánica, ya no por amor, hermanos, amén. Pero cuando amamos a Dios, iglesia, cuando cultivamos el fruto del amor agape en nuestra vida, hacemos las cosas con esmero para Dios, aunque sean las más pequeñas. Decimos: Señor, yo voy a hacer lo mejor esto, aunque es algo pequeño, pero lo voy a hacer porque te amo, Señor, y quiero, Señor, servirte con todo mi corazón, y quiero esmerarme en lo mejor.
Que esta iglesia de Éfeso hacía cosas muy buenas, pero ya las hacía por obligación, ya no por amor. Por eso el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, está diciendo: todo lo que estás haciendo, ¿verdad?, lo haces por obligación, pero ya no lo haces porque me amas. Has dejado de amarme a mí. Entonces es importante, iglesia, que cultivemos este primer fruto del amor primeramente ante Dios. Y en dado caso de que su amor estuviera disminuyendo para Dios, hay solución a ese problema. Y dígale, sea sincero con Dios, dígale: Señor, te he dejado de amar, ya no te amo hace como 3 años, ya no te amo igual que hace 5 años, Señor. Dame amor, hermano. Dios se lo da, Dios nos lo da. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? ¿Ha menguado o ha aumentado? Entonces cultivemos en primer lugar este fruto hermoso del amor, primeramente para con Dios. En segundo lugar, amor por la familia de Dios, amor por los hermanos en la fe. Amén. Nacemos en la familia de Dios o formamos parte de la familia de Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuántos años hace que se convirtió hermano Rocha? ¿Mande? 11 años. Cuando el hermano Rocha se convirtió al Señor, él vino a formar parte de la familia de Dios. Él no era parte de la familia de Dios, pero cuando él se convirtió, él vino a formar parte de la familia. Mire qué hermoso que donde quiera que vamos, hallamos familia de Dios. Me acuerdo una vez que fuimos a Zacatecas, fue la primera vez que llegué a mi familia. Daniel tenía unos 6 años, 7 años, 8 por ahí. Sara tenía unos 6. Y fuimos a una iglesia, hermano, a un pueblo que está en mi pueblo natal, el pueblo más hermoso de México, ¿verdad? Como a unos 30 minutos. Investigamos ahí por una iglesia cristiana. No había en ese tiempo iglesias cristianas ahí en mi pueblo, y nos dijeron, nuestra familia dijo: no, hay mi hermano, por cierto, me dijo: allí en Bañón hay un templo cristiano. Dijo: ve para allá. Y le dije: bueno, pues vamos. Y hasta dijo: se me hace que se llama, y hasta me dio el nombre del templo. Y llegamos mi esposa y yo, hermanos, sin nunca haber ido la primera. Oye, hermano, y cuando llegamos, haz cuenta que tenían años de conocernos. Hermano, a mi esposa, usted sabe que aquí no se acostumbra mucho el beso, el ósculo santo entre las hermanas. Sí se acostumbra, pero no tanto como en México. Hermano, cuando llegó mi esposa, todas las hermanas le dieron un beso aquí en la mejilla, que hasta se puso roja y color de rosa, y luego roja y color de rosa y todo. Y luego a mí los hermanos abrazándome. Oiga, yo nunca los había visto ni ellos a mí, pero como eran de la familia de la fe, hacía de cuenta que ya nos conocíamos hace años. Y luego me dijo: ¿sabe qué? Me dijo: hermano, ¿cómo se siente para predicar? No me dijo así: hermano, ¿y usted no va a predicar la palabra? Allá no le preguntan si quiere o si viene preparado. Por eso uno tiene que andar siempre preparado. No, me dijo: hermano, ¿y usted le tocó el privilegio de compartirnos la palabra? Y ay, pero yo iba listo. Pero lo que quiero dar énfasis, hermano, es que cuando nacemos de nuevo, venimos a formar parte de la familia de Dios, de los hermanos en la fe. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Es una gran familia de hermanos y hermanas. Donde quiera que vayamos, vamos a hallar hermanos, hermanas. Donde quiera que usted vaya. Ahorita va hasta un rancho más remoto y ahí hay templos, hermano. Ahora, ¿cuáles son algunas señales o evidencias también podemos decir de que estamos en una vida nueva en Cristo Jesús? Existen varias señales, o la Biblia nos da varias evidencias de una persona que está en Cristo Jesús, pero una de ellas es que nos amamos los unos a los otros. Esa debe de ser una evidencia. Amén. Ahora, no es una opción, hermanos. Si usted, mire, por ejemplo, usted no puede decir: pues amaré al hermano Aguilera o no la amaré. Voy a orar y a ayunar ante el Señor a ver qué el Señor me indica. No, es su obligación amarlo. Y es obligación amarlo a usted. No es una opción, hermanos, ¿ok? Es un mandamiento. Ahora, mirando de que ya estamos en una vida nueva en Cristo Jesús. Amén.
No es una opción si queremos amar o no a nuestros hermanos en Cristo, sino que es un mandamiento de parte del Señor para cada uno de nosotros. Juan 13, 34 y 35, hermano Pelayo. Juan capítulo 13, verso 34 y el verso 35. Amén. Estamos hablando de que este es otro punto que tenemos que recalcar, ya que estamos hablando del fruto del amor. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, el versículo 34 y el versículo 35. ¿Se fija? Entonces, a veces como que ese amor, hermano, para los hermanos como que también mengo, ¿verdad que sí? Pero tenemos que decir, Señor, yo quiero amar a todos los hermanos, sin excepción de nadie, aunque tengamos diferentes caracteres. Mire, a mí me llama mucho la atención que Cristo, ¿verdad?, escogió. ¿Se imagina que Cristo hubiera escogido a puros Pedros? Oye, hubiera batallado mucho. Si con Pedro batalló, o puros Juanes, hermano. Es que en la viña del Señor se necesita toda clase de personas. Amén. Yo siempre digo, imagínense que todos fueran como yo, todos los cristianos fueran como, qué aburrido sería, ¿verdad? O todos fueran como usted, qué aburrido sería también. Pero no, el Señor escoge de todas las personas, o todas las personas. Y los discípulos tenían diferentes caracteres, pero eso no nos debe de impedir, hermano, que nos amemos. Por ejemplo, unos son muy seriecitos, ¿verdad?, muy calladitos, otros muy risueños. ¿A quién pondré de ejemplo? Dice los hermanos Burciaga, a mí. Mi hermana Burciaga es muy risueña. Amén. Pero también trae un problema, también se le nota. ¿Ok? No se preocupe. Por eso yo siempre le digo, siempre sonríe. ¿Y quién es seriecita? ¿A quién pongo de ejemplo? Bueno, mi esposa es seriecita. Imagínense que va a decir mi esposa, no, la hermana Lucía es muy risueña, yo no la voy a amar. No. O viceversa, no, la hermana es muy seria, yo no la voy a amar. No, eso no está diciendo Jesús, dice que nos amemos, porque Cristo les dijo a los discípulos que se amaran los unos a los otros. Entonces, como si Cristo le dijera, Pedro, tú tienes un temperamento tremendo. Juan es bien calmadito, pero así lo tienes que amar. Juan, Pedro, tú tienes que amar a Pedro, Juan. Tú eres calmadito, vienes y te recuestas en mi pecho, experimentas el amor mío, pero tienes que amar a Pedro. Y luego Jesús les dice algo muy importante. En esto van a conocer los de afuera que ustedes son mis discípulos. No les dijo en que ustedes sean unos tremendos predicadores o tremendos oradores. No, Jesús les dijo en que tuvieran amor los unos para los otros. Y a veces, no vamos a negarlo, hermano, que a veces nuestro amor por los hermanos mengua. Bueno, vayamos en oración al Señor, digamos, Señor, mi amor por el hermano fulano está menguando. Señor, ve mi amor por él. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Que os améis unos a otros. Ahora notemos cómo el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. No dice ahí, posibles place amar a los hermanos. Está bien, y si no hay problema. No, Jesús le dice un mandamiento. Y luego le dice, como yo os he amado. Fíjense que para Jesús, él amaba de igual manera a Pedro y amaba de igual manera a Judas. El amor de Jesús hacia ellos era igualito. Imagínense que Jesús le hubiera dicho, Judas, yo sé que tú me vas a entregar, y por eso te voy a dejar de amar y voy a amar más a Juan. No, el amor de Jesús era parejo para todos ellos. A pesar de que Jesús ella sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Acuérdense cuando Pedro le dijo, Señor, pues que no sabes con quién estás hablando. Con Pedro. Dijo, yo estoy dispuesto, dice las palabras, pero ese es orgullo también por otro lado. Se orgulleció, dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Dijo Pedro,
antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Y dicho y hecho, Jesús le dijo que lo iba a negar y así. Pero Jesús lo siguió amando porque lo restauró. Después, pero le dice el Señor Jesús a Pedro: Pedro, pero yo he rogado por ti. Yo he orado por ti a mi Padre Celestial para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez que sea restaurado, vayas y animes a tus hermanos. Amén. O sea, los otros discípulos. Hermano, el creyente con el fruto del amor no discrimina en ninguna manera. No debemos decir: no, pues hermano es de Guatemala. No, es guatemalteco, chaparrito. No, yo soy de Jalisco, grandote. No. El amor, el fruto del amor no discrimina, hermanos. Amén. En ninguna manera, no es egoísta y se da sin medida a los demás, hermano. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 11. Amén. Verso 11. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 11. Hermano Rocha. Primer libro de Juan, capítulo 3, del versículo 11. Mantenga su Biblia abierta ahí en la primera carta de Juan. Vamos a estar leyendo algunos versículos porque ya que se está tratando el segundo punto acerca del amor hacia nuestros hermanos. Este es el mandamiento que hemos oído ¿desde cuándo, hermano? Desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Qué hermoso. Ahí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, también del verso 14 al 18, hermana Rocha, capítulo 3, el mismo capítulo que leyó nuestro hermano Rocha, pero el versículo 14 al 18, es lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanecido en él. En esto hemos conocido el amor, porque él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Fíjese, cuando uno ama a Dios y se da cuenta de la necesidad de un hermano, sea económica, sea espiritual, y uno está lleno del amor de Dios, uno no puede cerrar la mano. Uno no puede cerrar la mano. Yo siempre le he dicho, no necesitamos ser ricos para poder ayudar al necesitado. Yo le he dicho que si yo tengo $30, puedo dar 10 de esos $30. Si tengo 100, puedo dar 40 de esos $100. O sea, si nos damos cuenta de la necesidad de un hermano, de una hermana, de alguna familia, ¿verdad? Y cerramos nuestra mano, pudiendo ayudar, dice Juan, ¿cómo puede decir la persona que el amor de Dios mora en mí? ¿Qué leyó ahí nuestro hermano Rocha? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, ya que estamos hablando de los hermanos a fe, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad que no? Then that makes sense. Amén. Cuando nos vemos incapacitados para amar a las personas, debemos acudir a la fuente del amor que es Dios mismo. La Biblia dice que Dios es amor. Que Dios es amor. Amén. Primera de Juan capítulo 4, verso 16 al 21. Amén. Hermano Montoya, hermano Baldo, primer libro de Juan capítulo 4, verso 16 al 21. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece
no te ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él no ama a su hermano. ¿A quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Mire, el deseo de amar y de tener amor por nuestros hermanos surge de una relación muy íntima con Dios. Mire, cuando tenemos una relación muy íntima con Dios, Dios nos va a llenar de su amor y vamos a tener amor por todos los hermanos. Amén. Y ahí bien claro, la última parte, el verso 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, dice Juan: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Ese es el amor de Dios que fluye a través del creyente, o debe de fluir a través de nosotros. Esa clase de amor. Se ama porque se tiene amor por Dios, porque dice: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Amén. Primero de Juan, allí mismo, capítulo 4, versos 7 al 12. Déjeme escoger otra persona. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel. Primero de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Propiciación. Por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor será perfeccionado En nosotros, ¿ok? ¿Cuántos han visto a Dios? Yo no lo he visto. Entonces, si amamos a Dios, que no lo hemos visto, y a nuestro hermano lo vemos, hermano, en cuerpo y alma, hermanos, enterito, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos? Estamos hablando de la importancia de cultivar el fruto del amor. Ya hablamos, primeramente, cultivar el fruto del amor para con Dios, pero cultivar el fruto del amor para con nuestros hermanos en la fe. Amén. Además, el amor es una vía de doble sentido, ¿sabe usted? Va para allá y viene para acá. No podemos decir: yo te amo, no le hace que tú me aborrezcas. No, yo lo amo, ¿verdad? Porque quiero que esa persona me ame a mí también. Cuando, ¿verdad? Dios nos amó, entonces nosotros tenemos que corresponderle también a Él, porque Él nos ama. Es una vía, como le digo, el amor es una vía de doble sentido. Solo mediante el conocimiento de Dios aprendemos a amar, y en el ejercicio del amor conocemos más a Dios. Cuando Dios habita en nuestras vidas, aprendemos a amar, hermanos, de verdad. Cuando amamos a Dios, nos acercamos más a Él. Esto significa que el amor proviene de Dios y a Dios nos lleva, porque es una vía de doble sentido. Por eso Juan escribió, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se le correspondemos, pero ese amor no debe quedar allí, sino amar a los hermanos, sea quien sea, sea de la nacionalidad que sea del rango social que sea, es necesario amarlos, ¿verdad? Y en caso grado que no estemos haciendo eso, pidámosle al Señor que nos ayude a cultivar el amor por los hermanos en la fe. Amén. En tercer lugar, amor por los perdidos. ¿Cuántos aman a los perdidos? Como que la iglesia últimamente se ha estado olvidando de los perdidos. Recordemos cómo vamos en orden: amar a Dios, amar a los hermanos, pero no debe quedar allí, amar a las personas perdidas.
Otro día le mencionaba que yo en mis oraciones estoy orando por muchas personas que no son creyentes. Y yo les digo, Señor, guárdalos, protégelos, cúbrelos, Señor, provee su pan diario, pon su comida en sus mesas, Señor. Pero, Señor, sálvalos, alcánzalos con tu gracia. Así como me alcanzaste a mí y has alcanzado a tanta persona, los puedes alcanzar a ellos, Señor. Así como me amaste a mí, los amas a ellos, alcáncelos, Señor. Yo estoy orando mucho por mi familia en ese aspecto, por amigos que conozco, familiares suyos que por X circunstancias se han apartado. Yo lo estoy orando porque es necesario que los amemos, porque si el amor, el fruto del amor, ¿verdad?, está en nuestra vida, vamos a amar a Dios, vamos a amar a los hermanos. Ese amor no debe parar allí, tiene que haber amor hacia los perdidos, hermano. No los critiquemos, porque a veces los criticamos, los juzgamos, hasta los mandamos al infierno, y no debe de ser así, hermano. Debemos de amarlos y explicarles el amor de Dios. Uno de los trabajos del Espíritu Santo en nosotros es que nos ayuda a ser más semejantes a Cristo. El Espíritu Santo no se limita solamente a motivarnos a hablar en otras lenguas. Él quiere, ¿verdad? Ese es uno de los trabajos del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda, y Él quiere que seamos y nos parezcamos más a Cristo Jesús. El Señor ama a los pecadores. Él los ama. ¿Cuántos eran pecadores? Y Cristo nos amó, ¿verdad? Bueno, así como nos amó a nosotros, también los ama a ellos. También los ama a ellos. Con el mismo amor que nos amó a nosotros y nos sigue amando, los ama también a ellos. Pecan todos los días, es cierto, como usted y yo lo hacíamos, pero Dios nos amaba, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice en Lucas capítulo 19 verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una muestra de que Dios los ama. Los fariseos y los escribas en los tiempos de Cristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, ¿verdad? Ellos lo criticaban a Cristo. ¿Por qué lo criticaban, hermano? Porque comía ¿con quién? Con los pecadores, y lo criticaban. Pero Cristo vino a ellos. Mire, porque no te juntes con ese. Entonces, ¿cómo lo vamos a alcanzar para Cristo? Yo no estoy diciendo que practique lo mismo que ellos practican, claro que no. Pero tenemos que convivir con ellos, mostrarles el amor del Señor. Mostrarles, y ellos se van a dar cuenta, hermanos, en nosotros, sin que nosotros tengamos necesidad de hablar mucho. Cuando tenemos el amor de Dios, ellos se van a dar cuenta de la manera como los tratamos, con cortesía, ¿verdad?, amigables, sociales con ellos. Ellos se dan cuenta que el amor del Señor está en nosotros. Y los fariseos criticaban mucho a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos de aquellos tiempos, los que sabían la ley del Señor, mas sin embargo criticaban a Cristo. Pero Él los ama, hermanos, amén. Dice allí en Lucas capítulo 15 verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire, cuando una persona que no conozca a Cristo le invita a unos taquitos de papa, vaya a comer con ellos. Es una oportunidad para hablarles del Señor. No, decir, no, yo no voy porque se me pegan. ¿Se acuerda cuando aquella mujer que Simón el fariseo, Simón el leproso, mejor dicho, invitó a Cristo a comer a la casa de él? ¿Se acuerdan? Y que llegó una mujer, y como dice la Biblia que era una mujer pecadora, dice la Biblia. Y dice que llegó, ¿verdad?, y se puso a los pies de Jesús y empezó a llorar, derramó aquel frasco de perfume puro, ¿verdad? Y el Simón el fariseo empezó a criticar y a pensar en su mente, diciendo, si este verdaderamente fuera profeta, sabía qué clase de mujer lo está tocando, que es una pecadora. Cristo sabía, y Él la quería perdonar, y la perdonó Cristo. Amén. De modo que los fariseos siempre criticaban a Jesús, lo criticaban porque comía, pasaba tiempo con ellos, pero Cristo les quería mostrar su amor, hermanos. Los fariseos no comprendían que el Señor los amaba tanto como los amaba a ellos también.
El Señor vino a morir por todos los seres humanos, inclusive por los más pecadores. Amén. Su muerte por los pecados demuestra su amor por ellos, hermano. Y ya mencioné hace un momento Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los creyentes llenos del fruto maravilloso del amor, aman a los pecadores tal como el Señor los ama, hermano. Tenemos que amarlos como Cristo los ama. ¿Se imagina que Cristo hubiera dicho, no, pues nomás voy a morir por aquellos que se portan más o menos bien? Por los pecadores no, los que son bien pecadores no voy a morir por él. No, Cristo murió por todos. Es cierto que unos caímos más bajo, otros menos, pero todos éramos pecadores. Pero Cristo murió por todos los seres humanos. Amén. Ya para terminar, en resumen de las evidencias del fruto del amor que debe de haber en cada creyente es amar a Dios en primer lugar. Amar a la familia de la fe y amar a las personas que están perdidas. Músicos, por favor. Esta clase de amor es mucho más que un sentimiento y lo tenemos bien descrito en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Amada iglesia, rindámonos por completo al Espíritu Santo y dejemos que su amor fluya en nosotros. Cuando nos rendimos completamente al Espíritu Santo, le decimos, Espíritu Santo, yo me rindo completamente a usted. ¿Sabe qué sucede? Que ese amor divino, el Espíritu Santo, nos llena con su presencia. Póngase sus pies y empecemos a hablar con Dios. Usted puede hablar allí en su banca con el Señor en esta tarde. Señor eterno, Padre celestial, empiecen a adorar al Señor los levitas, por favor. Algo muy lento, muy suave, mientras los hermanos tienen comunión con el Señor. Padre celestial, Señor, si hiciera falta, Señor, de cultivar este fruto divino. Pablo le amaba con todo su corazón. Por eso hizo el trabajo suyo, Señor. Pablo amaba a los hermanos en la fe. Por eso se preocupaba por las iglesias. Lloraba continuamente por ellas. Doblaba sus rodillas por los hermanos, por la iglesia de Éfeso, de Galacia, de Colosa, por la iglesia, Señor, de Éfeso, Señor. Siempre Pablo se mantenía en oración por ellos, porque amaba a esos creyentes, Señor. Para él, Señor, eran como una corona, Señor, porque él era el que había sembrado la semilla de su palabra, la semilla de su evangelio en los corazones de ellos, Señor. Y amaba, Señor, a los hermanos, Señor. Pero Pablo no se detuvo allí, Señor. Amaba a los perdidos, Señor. Por eso llegaba con el evangelio, Señor. Por eso él dijo a judíos y a griegos, soy deudor, Señor. Él se sentía endeudado porque amaba, Señor, a la gente perdida, Señor. Que nosotros, Señor, si nos hemos olvidado de ese amor por el que no le conoce, que vuelva a renacer ese amor en nuestras vidas, Señor. Pero que tengamos compasión, así como usted tiene compasión de ellos. Y un día usted tuvo compasión de nosotros, Señor. Y hubo alguien, Señor, que nos amó y nos llevó el evangelio, nos habló de su palabra, nos habló, Señor, de las maravillas que usted podía hacer en nuestra vida, Señor. Y de esa manera venimos, Señor, al conocimiento suyo, Cristo. Le abrimos nuestro corazón a usted y le recibimos, Señor, en nuestro corazón, Señor. Pero fue su amor, Padre. Fueron aquellas personas motivadas por el amor, Señor. Que de la misma manera no nos olvidemos nosotros, Señor, y que no nos conformemos que ya somos salvos, Señor, sino que tomemos en cuenta que hay mucha gente todavía, Señor, y quizá esa sea una de las causas el por qué usted ha estado retardando su venida, porque faltan muchas y usted no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente, Señor, es paciente, Señor eterno.
Oh, glorioso Dios, glorioso Señor. Sí, Señor, sí, sí, Dios soberano. Sí, Señor, sí, sí, Padre Celestial. Oh, glorioso Dios. Sí, Señor. Ayúdenos, ayúdenos a cultivar este precioso fruto de la agradable. Que lo parezcamos cada día a usted, Señor. Usted lo dio todo, Señor. Usted se entregó en totalidad por la humanidad. Prueba del más grande amor, Señor. Prueba del más grande amor, Señor. Y así como nos ama a nosotros, ama a las personas, Señor, que no le conocen. Y quizá por eso está retardando su venida a Cristo. Oh, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Rey eterno. Necesitamos, Señor, cultivar más este precioso fruto. Oh, glorioso Rey. Glorioso Rey. Te adoramos en esta tarde, precioso Jesús. Gracias por amarme. Gracias por amar a mis hermanos, Señor. Gracias por amar a mis hermanos, Cristo. Señor, pero que cada día le correspondamos a usted, Señor. Le correspondamos de la misma manera, Señor, como usted nos ha amado. Y se entregó de lleno por nosotros. Que también nosotros nos entreguemos de llenos de Cristo. Oh, glorioso Dios, glorioso Rey. Sí, Señor, sí, Señor. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Porque su mano poderosa nos ha sostenido, Señor. Hasta este día nos ha sostenido, Dios. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y socorro ha sido tú. Sí, Señor. Usted ha sido nuestro socorro en la tribulación, Señor. Podemos correr a usted y ser ayudados, Señor, delante suya. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha, sí, Señor, herido. Oh, tu diestra. Sí, Padre, gracias, Rey. Si hemos tenido victorias, si hemos tenido triunfos, es por usted, Padre Celestial. Es por su presencia en las vidas, es por su ayuda divina, es por su poder, el poder de su Espíritu Santo obrando en nosotros, Rey eterno. Gracias, Dios soberano. Gracias, Rey eterno. Oh, le adoramos en esta tarde, le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean dadas a usted, soberano Dios. Gracias por enviar ese precioso regalo, el Cordero suyo, su Hijo amado, que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias le damos en esta preciosa tarde por su precioso Hijo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo glorioso, por alcanzarnos con su gracia divina. Por su misericordia y por gracia es que hemos sido salvos, Señor. Usted nos hizo favor